¿Alguna vez has estado en medio de una multitud ruidosa y de repente escuchas tu nombre pronunciado entre cientos de voces y tu corazón da un salto porque algo dentro de ti reconoce instantáneamente esa palabra que te identifica, que te llama, que te señala entre todos los demás? Ahora imagina que no es tu nombre humano el que se pronuncia, sino el nombre secreto que Dios le dio a tu alma desde antes de la fundación del mundo. Ese nombre que solo el cielo conoce y que contiene toda la verdad sobre quién eres realmente, sobre tu identidad eterna, sobre el propósito único para el cual fuiste creado. Santa Teresa de Ávila nos revela en sus escritos místicos que nuestra alma tiene un nombre, que Dios pronuncia constantemente en el silencio del corazón, y que aprender a escuchar ese nombre divino, a reconocerlo, a responder a él, es una de las experiencias más transformadoras que un ser humano puede tener en esta vida. Hoy vas a descubrir qué siente exactamente tu alma cuando escuchas su verdadero nombre pronunciado por Dios. ¿Por qué ese momento es tan sagrado? ¿Y cómo puedes crear las condiciones para que suceda con más frecuencia en tu vida espiritual? Soy Rosa María, y en mis años trabajando con manuscritos antiguos en la biblioteca, he descubierto que todos los místicos cristianos hablan de este nombre secreto del alma con el mismo asombro y la misma reverencia que Santa Teresa. Si estás aquí, es porque tu alma está sedienta de escuchar su propio nombre pronunciado por la voz de Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Comparte este video con quien sufre, porque estas palabras pueden despertar en alguien el anhelo de escuchar finalmente su nombre verdadero. Santa Teresa de Ávila escribe en El Castillo Interior sobre una experiencia mística que ella vivió repetidamente durante su vida de oración profunda y que describe como uno de los momentos más íntimos y transformadores que el alma puede experimentar en su relación con Dios. El momento en que el Señor pronuncia el nombre secreto del alma, ese nombre que no es el nombre de bautismo ni ningún nombre humano, sino el nombre que existe en el corazón de Dios desde toda la eternidad, el nombre que revela la identidad más profunda de cada persona, el nombre que contiene todo lo que somos y todo lo que estamos llamados a ser. La doctora mística explica que este nombre no se pronuncia con palabras audibles que los oídos corporales puedan escuchar, sino que se comunica directamente de espíritu a espíritu, de corazón a corazón, en ese lugar secretísimo del alma donde solo Dios y el alma pueden encontrarse sin intermediarios. Teresa describe que cuando Dios pronuncia este nombre secreto, el alma experimenta una certeza absoluta e inquebrantable de ser amada personalmente, individualmente, únicamente, como si en todo el universo solo existieran Dios y esa alma en ese momento. No es un amor genérico dirigido a toda la humanidad como masa anónima, sino un amor específico, personal, íntimo, dirigido a ti con tu historia particular, con tus heridas específicas, con tus dones únicos, con tu misión irrepetible en el plan divino. Santa Teresa insiste en que esta experiencia de escuchar el propio nombre pronunciado por Dios transforma radicalmente la forma en que el alma se ve a sí misma. Deja de identificarse principalmente con sus fracasos, con sus pecados, con las etiquetas que el mundo le ha puesto, y comienza a identificarse con ese nombre divino que revela su verdadera identidad como hijo amado de Dios, como persona única e irreemplazable en el corazón del Padre. Cuando perdí a Miguel hace 8 años y mi mundo se derrumbó completamente, yo pasé meses preguntándome quién era yo sin él, cuál era mi identidad ahora que ya no era esposa, sino viuda, cuál era mi propósito en la vida ahora que todo había cambiado tan drásticamente. Fue precisamente en medio de esa crisis de identidad profunda que experimenté por primera vez lo que Santa Teresa describe. Durante una noche de oración silenciosa en la capilla vacía de mi parroquia, cuando estaba postrada ante el sagrario con el corazón completamente roto, sentí de repente como si alguien pronunciara un nombre en lo más profundo de mi ser. Un nombre que no puedo reproducir con palabras humanas, pero que reconocí instantáneamente como mi nombre verdadero. El nombre que Dios me dio. El nombre que existía antes de que Miguel entrara en mi vida y que seguía existiendo ahora que él había partido. En ese momento comprendí con una claridad que trascendía todo razonamiento que mi identidad más profunda no dependía de mis circunstancias externas, de mi estado civil, de mis pérdidas o ganancias humanas, sino de ese nombre eterno que Dios pronunciaba sobre mí. Santa Teresa explica en sus escritos que este nombre secreto del alma está relacionado con lo que el libro del Apocalipsis llama
la piedrecita, blanca con un nombre nuevo que nadie conoce excepto quien la recibe. Ella interpreta esto como una referencia directa a esa experiencia mística en la que Dios revela al alma su identidad verdadera, su vocación específica, su lugar único en el plan de la salvación. La doctora mística nos enseña que cada alma tiene una misión completamente única que nadie más puede cumplir, un propósito específico que solo esa persona puede realizar, y que ese propósito está contenido de alguna manera misteriosa en el nombre secreto que Dios le ha dado. Por eso, cuando el alma escucha su nombre pronunciado por Dios, no solo experimenta consolación emocional o paz psicológica, sino algo mucho más profundo, experimenta claridad sobre quién es y para qué existe. Experimenta un sentido de propósito que ninguna circunstancia externa puede quitarle. Experimenta una dignidad y un valor que no dependen de los logros humanos ni de la aprobación de los demás. María Guadalupe de Puebla nos escribió contando cómo durante toda su vida ella había definido su identidad principalmente a través de sus roles. Era la esposa de Juan, la madre de 3 hijos, la maestra de primaria, la voluntaria de la parroquia. Pero cuando sus hijos crecieron y se fueron de casa, cuando se jubiló de la enseñanza, cuando su esposo falleció dejándola viuda, María Guadalupe sintió que había perdido completamente su identidad porque todos esos roles que la definían habían desaparecido o cambiado radicalmente. Cayó en una depresión profunda preguntándose quién era ella realmente, para qué seguía viviendo, cuál era su valor ahora que ya no cumplía ninguno de esos roles que antes le daban sentido. Fue su director espiritual quien le introdujo a las enseñanzas de Santa Teresa sobre el nombre secreto del alma, y le animó a dedicar tiempo cada día a la oración silenciosa, pidiendo a Dios que le revelara su identidad verdadera, su nombre eterno, que existía antes de todos esos roles temporales y que seguiría existiendo después. Durante semanas, María Guadalupe perseveró en esta oración sin experimentar nada especial, solo silencio y oscuridad. Pero ella confiaba en las promesas de Santa Teresa y continuaba presentándose cada día ante el Señor con el corazón abierto. Una mañana, mientras asistía a la misa diaria en su parroquia pequeña, justo en el momento de la consagración, cuando el sacerdote elevaba la hostia, María Guadalupe sintió en lo más profundo de su ser como si Dios pronunciara su nombre verdadero, un nombre que no era María Guadalupe, sino algo mucho más profundo, que no puede expresarse en lenguaje humano, pero que ella reconoció instantáneamente como su identidad eterna. En ese momento comprendió con absoluta certeza que ella no era principalmente una viuda, ni una madre, ni una jubilada, sino una hija amada de Dios con un propósito único que había estado cumpliendo toda su vida de maneras que ni siquiera había reconocido conscientemente y que seguiría cumpliendo hasta su último aliento, independientemente de las circunstancias externas de su vida. Santa Teresa nos enseña que aunque esta experiencia mística de escuchar el nombre secreto del alma es un regalo especial de Dios que Él concede según su voluntad y no según nuestros méritos, hay ciertas disposiciones interiores que podemos cultivar para hacer más probable que suceda. Ciertas prácticas espirituales que preparan el terreno del alma para recibir esta gracia extraordinaria. La primera y más importante de estas disposiciones es el silencio interior profundo. No solo el silencio externo de encontrar un lugar tranquilo, sin ruidos, sino el silencio interior del corazón que deja de estar constantemente agitado por pensamientos, preocupaciones, planes, recuerdos y fantasías. Teresa explica que Dios pronuncia el nombre del alma en un susurro tan suave, tan delicado, tan íntimo, que solo puede ser escuchado cuando hay un silencio absoluto en el interior, cuando la mente finalmente se aquieta, cuando el corazón deja de estar ocupado con 1000 cosas y simplemente permanece en presencia de Dios sin hacer nada más que estar disponible para recibir. En mis peregrinaciones anuales a Ávila, he aprendido de los carmelitas descalzos que Santa Teresa pasaba horas enteras en este tipo de silencio orante, no haciendo ninguna oración vocal, no pensando en nada específico, no pidiendo nada particular, simplemente estando ante Dios con el corazón abierto y receptivo, creando ese espacio interior de quietud absoluta donde la voz divina puede hacerse escuchar. Ellos me enseñaron una práctica que Teresa recomendaba a sus monjas, dedicar al menos 10 o 15 minutos cada día a lo que ella llamaba la oración de quietud, que consiste en sentarse en presencia del Santísimo Sacramento o ante una imagen de Cristo, cerrar los ojos, aquietar la respiración y simplemente permanecer ahí sin decir nada, sin pedir nada, sin hacer nada, excepto estar disponible para que Dios hable si así lo desea.
Al principio esta práctica es terriblemente difícil porque nuestra mente está tan acostumbrada al ruido constante que el silencio nos resulta incómodo y hasta angustiante, pero con perseverancia. Paciente el alma va aprendiendo a descansar en ese silencio, a encontrar paz en esa quietud, a esperar con esperanza confiada el momento en que Dios pronuncie su nombre. La segunda disposición interior que Santa Teresa identifica como preparación para escuchar el nombre del alma es la humildad verdadera, no la falsa humildad que consiste en despreciarse a sí mismo y en negar los dones que Dios nos ha dado, sino la humildad auténtica que consiste en conocerse a sí mismo con total honestidad, reconocer tanto las miserias como las grandezas, aceptar la verdad completa sobre quién somos sin inflarnos con orgullo ni hundirnos en desesperación. La doctora mística explica que el orgullo nos impide escuchar nuestro nombre verdadero porque el orgulloso ya ha decidido por su cuenta quién es, ya se ha puesto a sí mismo un nombre basado en sus logros, sus talentos, sus éxitos. Y ese ruido interior de autopromoción constante ahoga la voz suave de Dios que quiere revelarle su identidad real. Por otro lado, la falsa humildad, que se desprecia a sí misma, también impide escuchar el nombre verdadero, porque esa persona está tan convencida de su indignidad que no puede creer que Dios tenga algo hermoso que decirle sobre su identidad. Carmen, de Sevilla, nos compartió que durante años ella había vivido en una falsa humildad que en realidad era orgullo disfrazado. Constantemente se decía a sí misma que era indigna, que no merecía nada bueno, que era la peor pecadora del mundo, y pensaba que con esto estaba siendo humilde, cuando en realidad estaba tan centrada en sí misma y en su propia miseria que no dejaba espacio para que Dios le revelara su verdadera identidad como hija amada. Su director espiritual le explicó, usando las enseñanzas de Santa Teresa, que la verdadera humildad consiste en decir la verdad en sí. Soy pecadora y tengo muchos defectos, pero también soy amada por Dios de manera única e irrepetible. También tengo dones que Él me dio para servir a otros. También mi alma tiene un nombre hermoso en el corazón del Padre. Cuando Carmen comenzó a practicar esta humildad verdadera, cuando dejó de estar obsesionada con su indignidad y comenzó a abrirse a la posibilidad de que Dios tuviera algo hermoso que decirle sobre su identidad. Fue entonces cuando finalmente pudo escuchar ese susurro divino pronunciando su nombre secreto. La tercera disposición que Santa Teresa identifica es la confianza filial, esa actitud del corazón que se acerca a Dios no como un esclavo aterrorizado ante un amo cruel, ni como un súbdito distante ante un rey inaccesible, sino como un hijo que se acerca a su Padre amoroso con total confianza, sabiendo que será recibido con ternura, con paciencia, con amor incondicional. Teresa insiste en que Dios quiere pronunciar el nombre secreto de cada alma, que no está esperando a que nos volvamos perfectos o dignos para hacerlo, que de hecho Él anhela revelarnos nuestra identidad verdadera precisamente en medio de nuestras imperfecciones y limitaciones, porque sabe que eso es exactamente lo que necesitamos para seguir creciendo espiritualmente. Pero si nos acercamos a Él con miedo, con desconfianza, con la convicción de que estamos molestándolo o que no tenemos derecho a su atención personal, entonces esa actitud interior crea una barrera que impide que escuchemos su voz amorosa pronunciando nuestro nombre. Francisco, de Barcelona, nos contó que durante décadas él había vivido su relación con Dios desde el miedo, iba a misa por obligación, temiendo el castigo si no cumplía, se confesaba con terror de ofender a Dios, rezaba con ansiedad pensando que si no lo hacía suficientemente bien sería rechazado. Esta actitud de miedo constante le impedía experimentar verdadera intimidad con Dios. Le impedía escuchar la voz amorosa del Padre pronunciando su nombre con ternura. Fue solo cuando un sacerdote sabio le introdujo a las enseñanzas de Santa Teresa sobre el amor paternal de Dios, sobre la ternura maternal con que Él cuida de cada alma, sobre la misericordia infinita que abraza incluso al más grande pecador, que Francisco comenzó lentamente a cambiar su forma de relacionarse con el Señor. Empezó a acercarse a Dios no con miedo, sino con confianza de hijo, no como quien cumple obligaciones, sino como quien busca el abrazo del Padre. Y fue precisamente cuando hizo este cambio interior que finalmente pudo escuchar en el silencio de su corazón ese nombre secreto que Dios había estado queriendo pronunciar durante todos esos años, pero que el miedo de Francisco le impedía escuchar. Santa Teresa nos revela algo profundo sobre lo que el alma experimenta exactamente en ese momento sagrado cuando finalmente escucha su nombre. Pronunciado por Dios, en ella describe que lo primero que el alma siente es un reconocimiento instantáneo, una certeza absoluta
de que eso es verdad, de que ese nombre la identifica perfectamente, de que finalmente ha escuchado la palabra que explica todo sobre su existencia. Es como cuando has estado buscando algo durante mucho tiempo sin saber exactamente qué es, y de repente lo encuentras y reconoces inmediatamente que eso era exactamente lo que buscabas, aunque no lo hubieras podido describir antes. El alma que escucha su nombre verdadero experimenta esa sensación de haber encontrado finalmente la respuesta a la pregunta más profunda de su existencia: ¿quién soy yo realmente? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi lugar en el universo? Lo segundo que el alma experimenta, según Santa Teresa, es una paz profundísima que trasciende completamente cualquier paz psicológica o emocional que hayamos conocido antes. Esta paz no depende de que nuestras circunstancias externas estén bien, no depende de que nuestros problemas se hayan resuelto, no depende de que tengamos todo lo que queremos o necesitamos en el plano material. Es una paz que viene de saber con certeza absoluta que somos amados por Dios exactamente como somos, con todas nuestras imperfecciones y limitaciones, que tenemos un lugar seguro en su corazón que nadie ni nada puede quitarnos, que nuestra vida tiene un sentido y un propósito que trascienden todas las dificultades temporales. Luz Marina, de Bogotá, nos compartió que cuando ella escuchó por primera vez su nombre secreto durante un retiro espiritual, basado en las enseñanzas teresianas, sintió descender sobre su alma una paz tan profunda que todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, todos sus miedos sobre el futuro, simplemente se disolvieron como niebla bajo el sol de la mañana. Esa paz no vino de que sus problemas externos se resolvieran mágicamente, porque de hecho, su situación económica seguía siendo difícil, su salud seguía siendo frágil, sus hijos seguían viviendo lejos y ella seguía sintiéndose sola muchas veces. Pero ahora tenía una paz interior que no dependía de ninguna de esas circunstancias porque sabía, en lo más profundo de su ser, quién era ella realmente. Sabía que Dios la conocía por su nombre verdadero. Sabía que su vida tenía un significado eterno, que ninguna dificultad temporal podía destruir. Lo tercero que el alma experimenta, según Santa Teresa, es una libertad nueva y sorprendente respecto a las opiniones de los demás. Cuando finalmente has escuchado tu nombre verdadero pronunciado por Dios, cuando sabes con certeza quién eres en el corazón del Padre, entonces lo que otros piensen de ti, lo que digan de ti, si te aprueban o te rechazan, si te alaban o te critican, pierde gran parte de su poder sobre tu corazón. No es que te vuelvas indiferente o insensible, no es que ya no te importen para nada las personas que amas, pero sí significa que tu identidad fundamental, tu sentido de valor y dignidad, ya no depende de la aprobación humana, porque está anclado en esa palabra divina que te nombra como hijo amado. Carlos, de Córdoba, nos contó que durante toda su vida, él había sido lo que se llama un complaciente compulsivo, una persona que vivía constantemente tratando de quedar bien con todos, de cumplir las expectativas de los demás, de ser quien otros querían que fuera, y esa forma de vivir lo tenía completamente agotado y vacío porque nunca podía ser el mismo, nunca podía relajarse y simplemente ser. Cuando finalmente escuchó su nombre secreto durante un momento de oración profunda ante el Santísimo, cuando Dios le reveló su identidad verdadera, Carlos experimentó una liberación interior extraordinaria. De repente ya no le importaba tanto si tal persona se molestaba porque él no cumplía con sus expectativas. Ya no vivía angustiado por lo que otros pudieran pensar de él. Ya no estaba constantemente actuando para impresionar o agradar. Esta libertad no lo volvió egoísta ni indiferente. Al contrario, lo liberó para amar más auténticamente, porque ya no estaba amando desde la necesidad de aprobación, sino desde la abundancia de alguien que sabe que es amado incondicionalmente. Lo cuarto que el alma experimenta cuando escucha su nombre, según Santa Teresa, es una claridad nueva sobre su vocación y su misión en la vida. Como mencionamos antes, el nombre secreto que Dios da a cada alma contiene de alguna manera misteriosa el propósito para el cual esa persona fue creada, la contribución única que solo ella puede hacer al plan divino de salvación. Por eso, cuando el alma escucha su nombre, frecuentemente recibe también una comprensión más clara de qué es exactamente lo que Dios le está pidiendo que haga con su vida, cómo Él quiere que use sus dones específicos, cuál es el servicio particular al que está llamada. Esto no siempre viene en forma de una revelación dramática de que debes cambiar completamente tu vida. Muchas veces viene más bien como una confirmación profunda de que lo que ya estás haciendo es exactamente lo que Dios quiere que hagas, o como una clarificación de cómo hacer mejor lo que ya estás haciendo.
Mi hijo Santiago, que está en el seminario, me contó que cuando él escuchó su nombre secreto durante sus años de discernimiento vocacional, no recibió una voz audible diciéndole, debes ser sacerdote, sino más bien una certeza profunda de que el camino del sacerdocio era exactamente el lugar donde su nombre verdadero podría florecer plenamente, donde su identidad única podría expresarse de la manera más auténtica, donde los dones específicos que Dios le había dado podrían ser usados para el Mayo Ere. Vienen esa certeza interior que vino cuando escuchó su nombre, fue lo que le dio la paz y el valor para tomar esa decisión tan importante, a pesar de todas las dudas y miedos naturales que cualquier joven siente al comprometerse con un camino tan exigente. Lo quinto y último que el alma experimenta según Santa Teresa cuando escucha su nombre es un deseo ardiente de corresponder ese amor personal de Dios, un anhelo profundo de vivir de manera que honre ese nombre hermoso que Él le ha dado, una determinación nueva de no defraudar la confianza y el amor que el Padre ha depositado en ella al revelarle su identidad verdadera. Este deseo no viene de un sentido de obligación pesada, ni de miedo al castigo si no cumples, sino de puro amor agradecido, de ese impulso natural del corazón que cuando se sabe profundamente amado, quiere corresponder a ese amor de alguna manera concreta y visible. Rosa María, de Buenos Aires, nos escribió que cuando ella finalmente escuchó su nombre secreto, después de años de búsqueda espiritual, sintió brotar en su corazón un deseo intenso de vivir de tal manera que ese nombre hermoso que Dios le había dado se hiciera visible en sus acciones, en sus palabras, en sus relaciones, en cada aspecto de su vida cotidiana. No era un deseo angustiado de ser perfecta porque sabía que eso era imposible, sino más bien un deseo amoroso de ir conformándose poco a poco a la persona que Dios soñó cuando la creó, de ir creciendo gradualmente en esa identidad verdadera que su nombre secreto revelaba, de ir permitiendo que la gracia divina la transformara desde dentro hasta que finalmente su vida exterior reflejara su realidad interior. Santa Teresa nos advierte que después de haber escuchado nuestro nombre secreto una vez, no debemos esperar que esa experiencia se repita constantemente ni angustiarnos si pasan largos periodos sin volver a sentir esa presencia tan íntima de Dios pronunciando nuestro nombre. Ella explica que Dios en su sabiduría infinita dosifica estas gracias místicas extraordinarias según lo que es mejor para cada alma en cada momento de su camino espiritual. A veces Él nos da estas experiencias intensas para fortalecernos antes de un periodo difícil que viene, otras veces nos las da para consolarnos después de haber pasado por una prueba muy dura, y otras veces permite largos periodos de sequedad y silencio donde no sentimos nada especial, pero donde nuestra fe madura y se purifica precisamente en esa oscuridad. Lo importante no es tener constantemente experiencias místicas extraordinarias, sino recordar esa vez que escuchaste tu nombre, guardar esa memoria en lo más profundo del corazón y vivir cada día desde esa certeza de ser amado personalmente por Dios incluso cuando no sientes su presencia de manera sensible. Como abuela de la pequeña Teresa, he aprendido que los niños necesitan escuchar constantemente que son amados para sentirse seguros, pero a medida que maduran van desarrollando una confianza interior que no depende de escuchar las palabras te amo en cada momento, porque saben con certeza profunda que son amados incluso cuando nadie se lo está diciendo explícitamente. De manera similar, el alma que ha escuchado una vez su nombre verdadero pronunciado por Dios va madurando espiritualmente, hasta poder vivir con confianza profunda en ese amor incluso durante los largos periodos, donde no hay experiencias místicas extraordinarias. Javier, de Medellín, nos compartió que han pasado más de 5 años desde aquella vez que escuchó su nombre secreto durante un retiro espiritual, y que desde entonces no ha vuelto a tener una experiencia mística tan intensa, pero que esa memoria, guardada en su corazón, lo sostiene cada día, le da sentido a su vida, lo ayuda a levantarse cada mañana con propósito y esperanza, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Cuando enfrenta momentos de duda o de desánimo, cuando se pregunta si su vida tiene algún sentido, cuando se siente tentado a pensar que no vale nada o que su existencia es insignificante, simplemente recuerda ese momento sagrado en que Dios pronunció su nombre. Y esa memoria es suficiente para devolverle la paz, para recordarle quién es realmente, para renovar su certeza de que su vida importa infinitamente en el corazón del Padre. Santa Teresa nos anima a todos sin excepción, no solo a los místicos avanzados o a las almas
especialmente santa, a buscar esta gracia de escuchar nuestro nombre secreto, a crear las condiciones interiores que hemos descrito, a perseverar pacientemente en la oración silenciosa, confiando en que Dios quiere revelarnos nuestra identidad verdadera. Ella insiste en que esta no es una experiencia reservada solo para unos pocos privilegiados, sino que es parte del llamado universal a la santidad, parte de lo que significa ser hijo de Dios, parte de nuestra herencia como bautizados, que hemos sido injertados en Cristo y que por tanto tenemos derecho a toda la intimidad que Cristo mismo tiene con el Padre. Santa Teresa comparaba el alma con un castillo de cristal transparente, donde en la morada más profunda, en el centro mismo de nuestro ser, Dios habita pronunciando constantemente nuestro nombre verdadero, esperando pacientemente que crucemos los umbrales que nos separan de ese centro, que atravesemos las muchas distracciones y ruidos de la vida hasta llegar a ese lugar secretísimo donde podemos finalmente escuchar su voz amorosa, revelándonos quiénes somos realmente. Hoy has aprendido que experimenta exactamente el alma en ese momento sagrado cuando escuchas su nombre pronunciado por Dios en reconocimiento instantáneo, paz profundísima, libertad respecto a las opiniones ajenas, claridad sobre la vocación y deseo ardiente de corresponder al amor divino. Has recibido también las disposiciones interiores que preparan el terreno para que esta gracia pueda suceder. Silencio profundo, humildad verdadera y confianza filial. Estas no son teorías abstractas, sino prácticas probadas por siglos de experiencia mística en la tradición carmelitana que Santa Teresa nos legó. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede a quien escuche estas palabras la gracia inestimable de escuchar su nombre secreto pronunciado por tu voz amorosa. Abre los oídos interiores del alma para que pueda reconocer esa palabra divina que revela su identidad verdadera, su vocación única, su lugar irreemplazable en tu corazón. Concede el silencio interior necesario para escuchar tu susurro suave, la humildad para recibirlo con gratitud y la confianza para acercarse a ti como hijo que busca el abrazo del Padre bajo el manto protector de la doctora mística. Confiamos esta súplica a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar a lo que Santa Teresa describe, ese momento en que sentiste que Dios te llamaba por tu nombre verdadero. Y si este mensaje despertó en ti el anhelo de escuchar finalmente esa palabra divina que revela quién eres realmente, deja tu like para que yo sepa que el Espíritu Santo está obrando en nuestra comunidad, preparando corazones para recibir esta gracia extraordinaria. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por haber abierto tu corazón a esta enseñanza profunda sobre el nombre secreto del alma. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje continúa este camino de descubrimiento de tu identidad verdadera en Dios. Es la siguiente revelación que tu alma necesita escuchar para seguir avanzando hacia las moradas más profundas del castillo interior, donde el Señor te espera para pronunciar tu nombre con infinita ternura. Juntos caminamos estos senderos místicos que Santa Teresa trazó con la sangre de su corazón orante, sosteniéndonos mutuamente en la búsqueda de esa intimidad divina que es el destino y la vocación de toda alma humana. Que la doctora mística te acompañe, te guíe y te lleve de la mano hasta ese centro secreto donde Dios pronuncia tu nombre. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.